Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, amigos, a una nueva predicación en este ministerio profético del Dios Todopoderoso. Que el Creador bendiga a cada una de las personas que nos ven en las diferentes naciones, deseando que reciban esta predicación y aprendamos juntos, ya que ese es el propósito y el mandato que se me ha dado, es que demos a conocer la palabra de Dios, plasmado en las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad vamos a dar a conocer a ustedes un estudio que se ha realizado sobre una ciencia que nos va a permitir poder interpretar mejor las Sagradas Escrituras. Invoco la presencia del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, solicitándole a nuestro Padre Celestial que tome el control de esta predicación de principio a fin, y que cada una de las palabras que salgan de mi boca sean sus palabras y no las mías. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, amigos, vamos a iniciar diciendo, como una introducción, que el propósito de esta predicación es tratar de darles a conocer a ustedes, con la ayuda del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, una herramienta valiosísima para que nosotros podamos interpretar mejor su palabra que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y esta es una ciencia que se llama hermenéutica bíblica, porque es importante conocer esta herramienta, porque nosotros realizamos en muchas ocasiones interpretaciones erróneas. Aplicamos lo que se llama la eisegesis, en donde nosotros tratamos de meter nuestras ideas en los pasajes bíblicos que realizamos. Pero no debe ser así. Nosotros debemos de aplicar lo que es la exégesis, que consiste en sacar de la Biblia los mensajes verdaderos y puros que Dios nos quiere dar a conocer. Lamentablemente hay predicadores que no hacen uso de esta herramienta valiosísima y realizan interpretaciones de la Sagrada Escritura erróneas y las dan a conocer a sus congregaciones. Tal es el caso de que algunas de ellas dan a conocer a su congregación que no existe infierno, que no existe el alma y que tampoco no hay un castigo eterno por nuestros pecados. Y que el alma ya no existe después que la persona fallece, lamentablemente, y eso es porque nosotros no interpretamos las Sagradas Escrituras en base a la información que ellas nos dan, sino que hacemos nuestros propios análisis y esos análisis son erróneos. Por eso es importante conocer esta predicación, y yo invito a cada una de las personas que dediquen un par de minutos a escuchar esta predicación para que podamos entender en qué consiste esta ciencia y cómo nos vamos a beneficiar. Los invito en este momento que abran sus Biblias y nos vayamos al libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Y dice de la siguiente manera. Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido
de modo que entendiesen la lectura. Interesante porque en las épocas después que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, los levitas, que eran los sacerdotes, ya practicaban esta ciencia sin conocerla. Ellos leían el libro, hacían la lectura y después la interpretaban y se la daban a conocer a las personas, que son los pasos básicos que tiene esta ciencia. Vamos en siguiente instancia a preguntarnos qué es la hermenéutica bíblica. Y vamos a decir que es la ciencia y el arte de interpretar correctamente los textos bíblicos. ¿Y cuál es el objetivo de esta ciencia? Es conectar al mundo del autor original, o sea, lo que pasaban antes, trasladar esos conocimientos al lector actual, evitando imponer nuestras propias ideas al texto bíblico. ¿Cuáles son los pasos de esta herramienta valiosísima? Son 3 pasos básicos para que los vayamos empezando ya a conocer. Uno de ellos es la observación, la interpretación y la aplicación. Todo predicador debe de conocer esta herramienta que la ciencia nos está dando para no cometer errores de interpretación. Vamos a continuación a ver detalladamente cada uno de los pasos y cuáles son las generalidades que se deben de cumplir. En el paso 1 es la observación. Este tiene ciertas generalidades que se deben de realizar. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es conocer los hechos que sucedieron. Es decir, cuando nosotros agarramos un pasaje bíblico, ese pasaje, por su naturaleza, no nos da toda la información que nosotros necesitamos. Por lo que es necesario leer los versículos que están anteriores y los versículos que están posteriores a él, que estén relacionados con el mismo tema. Entonces, esa es la primera indicación que nos da este método, que leamos y que entendamos cuáles fueron los hechos que se realizaron, sin realizar ninguna interpretación, solamente entenderlos. De ahí viene la segunda parte de esta herramienta, que es la interpretación. Existen varias generalidades que es importante que las comprendamos al detalle. En primera instancia tenemos que tratar de entender e interpretar cuáles son los mensajes, enseñanzas que nos dio la lectura anterior. También tenemos que saber que la Biblia es un documento en donde ella sola se explica. Si nosotros queremos aprender de un versículo aislado, vamos a tener solo parte de la información, por una sencilla razón, que el Dios Todopoderoso, sus misterios, no los ha dado a conocer en un solo apartado bíblico, sino que Él
Para que podamos entender los misterios de Dios, tenemos que unir las enseñanzas que hay en varios versículos para poder llegar a una conclusión. Un ejemplo que yo les puedo dar es, y les voy a solicitar que hagan esta práctica a ustedes, es sobre la salvación. Nosotros, para saber cuáles son los requisitos que Dios ha establecido para que una persona sea salva, no los vamos a encontrar en una sola lectura, en un solo versículo. Tenemos que buscar los diferentes versículos que hablan en relación a la salvación para que nosotros podamos tener cuál es el misterio completo para lograr ese objetivo. Entonces yo les invito, hermanos, para que hagan esa práctica después de conocer los pasos que estamos viendo. También es importante que nosotros conozcamos que las Sagradas Escrituras se tienen que hacer diferentes interpretaciones, va a depender del libro que nosotros estemos leyendo. Existen tres tipos de interpretaciones. Existe una interpretación literal, existe una interpretación poética y existe una interpretación simbólica. Hablemos un poquito de cada una de ellas para que nosotros las podamos aplicar cuando leamos un texto bíblico. La interpretación literal se debe interpretar literalmente aquellos hechos históricos o instrucciones legales que están en la Biblia. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento deben de ser interpretados literalmente. En los libros en el Nuevo Testamento también tenemos los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los Hechos de los Apóstoles. Por lo general, estos son hechos históricos que fueron reales o mandatos que Dios estableció. Veamos un ejemplo para que lo vayamos entendiendo. En el Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 21 encontramos los 10 mandamientos. Esos tenemos que entenderlos en una forma literal y aplicarlos en una forma literal. Por ejemplo, uno de ellos dice, no matarás. Entonces tenemos que cumplir con esa disposición del Creador de no matar a las demás personas, de no arrebatarles la vida. En el Éxodo capítulo 12, versículo 31 al 42, encontramos la narración de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Ahí narra todo lo que pasó. Entonces, eso es una interpretación literal porque son hechos reales que sucedieron. Existe la interpretación poética y esta consiste y la encontramos en los libros que expresan emociones, sentimientos y consejos. Entre ellos podemos mencionar el libro de Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, Lamentaciones. Veamos un ejemplo de ellos para que comprendamos cómo nosotros tenemos que hacer la interpretación cuando leamos uno de esos libros. Hay uno que está en el Salmo 42, versículo 3. Y dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Expresan emociones. Eso no significa que la persona que los estaba narrando se comía las lágrimas. Significa que él sentía un dolor constantemente. Entonces la interpretación es diferente, ya no es literal, sino que tiene que ser poética. Pero también existe otra interpretación, es simbólica. Y esto lo encontramos en los libros que representan imágenes, visiones, símbolos.
para representar realidades espirituales y eventos que se van a realizar en el futuro. Por lo general, esto los encontramos en los siguientes libros: Isaías, Ezequiel, Daniel, los 12 profetas menores, en el libro de Apocalipsis y en las parábolas de Cristo. Veamos un ejemplo de interpretación para que lo comprendamos. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 29, Jesús dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti, pues es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Fíjense qué importante las interpretaciones. Si nosotros aplicáramos a este texto que acabamos de leer una interpretación literal, ¿qué sucedería? Que en las iglesias habrían muchas personas que les faltara un ojo. Porque si lo hicieran literal, tendrían que extirparse el ojo de su cara. Pero la interpretación simbólica es otra. Y si Cristo nos quiso dar a entender con esa parábola, con esa enseñanza, que debemos cortar de raíz con aquellas actividades que nos alejan de Dios. Vengamos a algunos ejemplos. Una amistad que nos quiera inducir por el mal camino. Un hábito negativo como robar, como realizar alguna actividad contraria a lo que establecen los 10 mandamientos, o visitar un lugar que no debemos de visitar. Entonces, ya conociendo nosotros las 3 interpretaciones que existen, que es parte de esta hermenéutica, vamos a pasar a realizar un ejercicio para que entendamos cómo aplicar la hermenéutica bíblica en las lecturas que hagamos de las Sagradas Escrituras. En el primer paso es la observación de los hechos. Fíjense que lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de leer las Sagradas Escrituras es orar. Nosotros tenemos que orar y pedirle a nuestro Padre Celestial, al gran Jehová de los ejércitos, a su Hijo Cristo Jesús y a su Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría y el entendimiento para comprender lo que nosotros vamos a leer. Porque las Sagradas Escrituras es un libro especial que es inspirado por Dios. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Él que nos ayude a entender su palabra. Ese es lo primerito que se tiene que hacer. Posteriormente a ello viene la lectura del párrafo que nosotros vamos a utilizar. En esta ocasión, los invito a que nos vayamos al libro de Números, capítulo 32, versículo 13, en donde dice lo siguiente: la ira de Jehová se extendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Si nosotros nos quedamos solamente con este texto, podemos llegar a conclusiones, a interpretaciones erróneas. Una podríamos decir, ¿cómo es posible que Dios haya realizado esta actividad? Pero nosotros tenemos que leer los versículos que están antes de esta lectura para ver qué fueron los actos, las acciones que los israelitas realizaron. Pero también tenemos que ver qué versículos hay más adelante para poder tener un panorama completo del por qué el Creador tomó esta decisión.
Para ello vamos a leer algunos versículos que nos van a dar la información que necesitamos para poder pasar al segundo paso, que es la interpretación. El primero lo encontramos en el libro de Números, capítulo 13, versículos 1 y 2. Aquí habla sobre la misión de los 2 espías que le dieron a aquellas personas que les enviaron a hacer reconocimiento a la tierra prometida por primera vez antes de conquistarla. Y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Y él envió a 12 que eran los príncipes. En el versículo 28 dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Este fue cuando las personas que fueron a hacer reconocimiento regresaron donde Moisés y dieron el siguiente informe. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Quiénes eran estos? Unas personas gigantes. Y a eso le tuvieron miedo el pueblo de Israel y por eso no quisieron ingresar por primera vez cuando nuestro Padre Celestial les instruyó que ingresaran a la conquista de la tierra prometida. El número 33 dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ante este informe, vienen y los israelitas se rebelaron contra Dios. Y eso lo encontramos en el capítulo 14, versículos del 1 al 4, y dice lo siguiente. Entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, y en este desierto, ojalá muriéramos. Esas fueron las aseveraciones que hicieron ellos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? En el número 4 dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. El versículo 10 del capítulo 14 dice lo siguiente. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿A quiénes? A Moisés y a Aarón. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Estos son los antecedentes que encontramos de la lectura base que teníamos. Pero también en el capítulo 32, versículo 13, dice lo siguiente. La ira de Jehová se encendió contra Israel. ¿Por qué? Por todo lo que ya leímos. Y los hizo andar errantes 40 años por el desierto,
hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Las enseñanzas que nos da la hermenéutica bíblica es que tenemos que leer los pasajes que están antes y los que están después del tema que estamos tratando de entender. Y es así como nos vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente: ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Están haciendo la pregunta. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Bien, con esta lectura nosotros ya tenemos un panorama más completo de qué es lo que realmente sucedió y por qué el Creador tomó esa decisión. Ya conociendo nosotros la primera parte, que es la de conocer los hechos, tenemos que pasar a la siguiente parte, y es la paso de la interpretación. Cómo nosotros hemos interpretado lo que ya leímos de la siguiente manera. El pueblo cometió apostasía y rebelión contra Dios, Moisés y Aarón, y por eso Dios aplicó el juicio sobre ellos. 2. Los israelitas dudaron del poder de Dios y pecaron de incredulidad. Al creerle más a las 10 personas que fueron a hacer el reconocimiento a Canaán que a las instrucciones que Dios había dado al pueblo a través de Moisés. 3. Dios decidió que deberían morir los que tenían mentalidad de esclavos. Todos los que habían salido de Egipto tenían una mentalidad de esclavo. Por esa razón, el Creador dijo: no, esta gente ya no debe de existir. Y vamos a darle la oportunidad a las nuevas generaciones nacidas en la libertad, es decir, a los hijos de los israelitas que salieron de Egipto, para que ellos estén bajo mi ley. 4. Moisés animó a las tribus a obedecer a Dios antes de ingresar a Canaán, que es la tierra prometida, ya que de lo contrario podrían provocar un nuevo juicio de Dios contra ellos. ¿Cuándo hizo esto Moisés? Cuando llegaron por segunda vez, la segunda generación, a conquistar la tierra prometida. Recordemos que Dios tenía un pacto con Abraham y le dijo: yo te voy a dar la tierra que emana leche. Entonces, Dios tenía que cumplir con esa promesa, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Así es, Padre. La ira de Dios, número 5. La ira de Dios no fue un ataque de rabia humana, sino una justicia santa por desobedecerle. Dios limpió al pueblo de Israel de los incrédulos en el desierto antes de cumplir con su pacto que hizo con Abraham. Entonces, esta es la interpretación que nosotros hemos hecho en base a la lectura que realizamos de los diferentes versículos que están relacionados con el estudio que estamos realizando. Veamos la tercera parte, ya la aplicación. ¿Cuál es el objetivo de la aplicación? No es solo saber qué pasó hace miles de años, sino que aprender las enseñanzas del pasado para aplicarlas en nuestra vida. Nosotros tenemos que conocer qué pasó bíblicamente, anteriormente, cuáles fueron los errores, cuáles fueron las consecuencias, y esas aplicarlas a nosotros.
hemos realizado una aplicación de la lectura de la siguiente manera. Primero, ¿cuál es el principio universal que se utilizó acá? Que no creer en las promesas de Dios nos puede llevar a la muerte espiritual. Mientras que si fortalecemos nuestra fe, esta nos va a llevar ante la presencia del Creador. Segundo, debemos reconocer que nuestros gigantes en el presente, tales como problemas económicos, problemas familiares o de salud, no son más grandes que Dios, y que con su ayuda nosotros podemos superar cualquier obstáculo. Solo basta que nosotros creamos en Él y pongamos ante Dios nuestros problemas y le digamos: Padre, ayúdame. Tercero, la generación que murió en el desierto murió por rebelarse contra Dios. Por lo que nosotros debemos de obedecer los mandamientos, debemos de obedecer las leyes de Dios y tenemos que buscar su rostro. Debemos hacer su voluntad, aceptando a su Hijo Cristo Jesús en nuestras vidas y convertirnos a no seguir pecando. Cuarto, que los israelitas no querían cruzar el Jordán por miedo. Nosotros debemos de cruzar nuestros miedos y dar un paso de obediencia al Creador día a día, dejando de pecar. En conclusión a esta predicación, para finalizar, podemos hacer los siguientes comentarios. Que la hermenéutica bíblica consta de 3 pasos: leer un versículo, luego leer los versículos que están relacionados con este antes y después, sin interpretarlos, solamente entender qué sucedió. Segundo, analizar cada uno de los versículos leídos, buscando en ellos qué fue lo que pasó, por qué pasaron estas cosas y cuáles fueron las consecuencias. Y en tercero, debemos aplicar en el presente, en nuestras vidas, las enseñanzas recibidas del pasado para evitar las consecuencias graves que nos pueden llevar al castigo eterno. Y como segundo numeral de esta conclusión, deseo con todo mi corazón y le pido al Dios Todopoderoso que este procedimiento de la hermenéutica bíblica sea usada por cada una de las personas que predican su palabra, para que podamos comprender con exactitud cuáles son los misterios de Dios en las Sagradas Escrituras, para que los demos a conocer a nuestras congregaciones y no demos nuestras propias interpretaciones, sino que extraigamos de la Biblia lo que Dios nos quiere enseñar. Que Dios me los bendiga y espero que hayan aprendido por medio de esta predicación a poder interpretar las Sagradas Escrituras. Es necesario que nosotros interpretemos en base a un contexto completo, general, y no solo a un punto específico de un versículo, porque es ahí cuando nosotros cometemos los errores. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima predicación. Amén.